En esta sesión, vamos a aprender sobre el clasificador de árbol de decisión o algoritmo de clasificación de árbol de decisión. Solo para repasar lo que vamos a cubrir en esta sesión, vamos a obtener una pequeña introducción sobre los algoritmos de clasificación, luego seguido de una introducción sobre los árboles de decisión y vamos a entrar en detalles de cómo funcionan los árboles de decisión, incluyendo la forma en que se optimiza a sí mismo, optimiza el modelo de árbol de decisión. Y en ese sentido de optimización, vamos a analizar dos puntuaciones, dos mediciones llamadas índice de Gini y entropía. Y veremos cómo se optimizan o minimizan el índice de Gini para optimizar los modelos de árbol de decisión. También veremos un ejemplo completamente elaborado de nuestra implementación de árbol de decisión usando Python y también en detalle sobre cómo medir el rendimiento de un modelo de árbol de decisión. Bien, con eso, comenzamos con lo que entendemos por algoritmos de clasificación. Entonces, por ejemplo, tienes tu buzón de correo electrónico y has notado que tus correos electrónicos se segregan en correos legítimos que llegan a su bandeja de entrada y otros correos electrónicos que se sospecha que son correos no deseados que se desvían a su buzón de correo no deseado. Ahora, esto se hace mediante un algoritmo de clasificación, que lee su correo y clasifica si un correo en particular es un correo legítimo o un correo válido o un correo no deseado, ¿verdad? Y eso está hecho, y el modelo es capaz de hacer eso a partir del aprendizaje que ha logrado mirando varios correos electrónicos históricos. Quiero decir, montones y montones de correos electrónicos históricos y entendiendo si eran correos no deseados o correos legítimos o correos de aficionados, que también es otro nombre de correos electrónicos legítimos. Entonces, durante el proceso de aprendizaje a través de datos etiquetados, etiquetado como spam o jamón de correos, ha aprendido esa relación en cuanto a qué correo electrónico se categorizar como spam y qué correo electrónico se categorizar como legítimo. Así que ese es un ejemplo. Otro ejemplo popular es, digamos que estás trabajando para un banco y se te da la tarea de crear un algoritmo de aprendizaje automático, que va a ser un algoritmo de clasificación para mirar las transacciones con tarjeta de crédito de su banco y detectar si cada transacción en particular es una transacción fraudulenta o una transacción legítima. Y eso se hace creando un modelo enseñándolo o el modelo o algoritmo aprendiendo de la transacción histórica, que están etiquetadas como fraude o no fraude, ¿de acuerdo? Así que estos son algunos de los ejemplos de problemas de clasificación y estos problemas se resuelven mediante un algoritmo de clasificación, algoritmos de aprendizaje automático, que son algoritmos de clasificación, ¿verdad? Entonces, esencialmente, la clasificación es un proceso de reconocimiento, comprensión y agrupación de ideas y objetos. Entonces, en nuestro caso, las observaciones de datos en categorías preestablecidas o subpoblación, que también se conocen como etiquetas. Digamos, por ejemplo, en este ejemplo de tarjeta de crédito, ejemplo de transacción fraudulenta que hemos mencionado, en el que los dos tipos de niveles que se pueden asignar a cada observación o a cada transacción pueden ser 1 o 0, lo que se traduce en una transacción fraudulenta o una transacción no fraudulenta o legítima, ¿verdad? O incluso en el caso de una clasificación de spam o AM de un correo, numéricamente, se clasifican por el modelo como 1 o 0, pero esencialmente son etiquetas que asigna un algoritmo de clasificación. Entonces el algoritmo de clasificación aprende de los datos históricos que están etiquetados, ¿de acuerdo? Así que tienes la transacción y también al lado, contra cada una de las transacciones, tienes la etiqueta, ya sea un correo no deseado o un correo de aficionados, o si se trata de una transacción fraudulenta o una transacción no fraudulenta. Y a partir de ahí, a partir de los datos de la etiqueta, los algoritmos de clasificación aprenden, y cuando pasas datos sin etiquetar al modelo, el modelo optimizado que tienes como resultado de tu proceso de aprendizaje, el modelo es capaz de clasificarlos con precisión en función de la precisión que ha logrado, la cantidad, el grado de aprendizaje que ha logrado, el grado de precisión que ha logrado. Estos son algunos de los ejemplos o ilustraciones de algoritmos de clasificación y problemas de clasificación. Ahora puede haber diferentes tipos de problemas de clasificación. Necesitamos saber de un problema de clasificación que requiere que el ejemplo se clasifique y etiquete en una de dos o más clases como spam o AM o fraudulento o legítimo. Estas se llaman clases.
Y estos ejemplos específicos donde tienes dos clases también se llaman problema de clasificación binaria, binario debido a dos. Ahora, una clasificación, en el caso de un problema de clasificación, su variable predictora o las variables de entrada o características pueden ser variables de entrada de valor real o discretas que son variables categóricas, ¿verdad? Pero al final del día, en la mayoría de los casos de problemas de clasificación, al igual que los algoritmos de regresión, debe convertir las variables categóricas textuales en variables categóricas numéricas, pero hay excepciones que veremos en un momento, un ejemplo de ello, que es un árbol de decisión. Bien, entonces la otra clase de problema de clasificación es que un problema con más de dos clases a menudo se llama un problema de clasificación multiclase. Entonces, en caso de que tengas, digamos que tienes un ejemplo de detección de imágenes y puede haber 5 clases diferentes de imágenes. Digamos que estás detectando animales a partir de un montón de imágenes que pueden ser cualquiera de los 5 animales posibles. Muy bien, en ese caso, va a ser un ejemplo de problema de clasificación multiclase. Otro tipo de problema de clasificación que existe es el problema de clasificación multinivel donde un objeto en particular o una observación en particular puede tener múltiples niveles que pueden ser asignado a él. Así que ese es un ejemplo de un problema de clasificación multinivel. Así que tienes un problema de clasificación binario, tienes un problema de clasificación multiclase y también tienes un problema de clasificación multinivel. Así que estos son tipos de problemas de clasificación que existen. Ahora, algunos de los algoritmos de clasificación que son bastante populares hoy en día. Ahora, algunos de los algoritmos de clasificación que son bastante populares hoy en día son árboles de decisión que vamos a aprender en esta sesión. Hay un avance en el árbol de decisión, que se llama bosque aleatorio, que son una aglomeración de árbol de decisión o una congregación de árbol de decisión. Algunos de los algoritmos de clasificación que son populares en la actualidad son el árbol de decisión, que vamos a aprender hoy. Bosque aleatorio, muy versátil, igual que el árbol de decisión, pero mucho más versátil que el árbol de decisión. El árbol de decisión en sí mismo es bastante versátil y bastante poderoso, y el bosque aleatorio en realidad va un paso por encima del árbol de decisión, y son algoritmos mejores y más potentes. Ahora, los bosques aleatorios son esencialmente la congregación de muchos árboles de decisión, y veremos cómo se crean bosques aleatorios a partir de árboles de decisión individuales. Los clasificadores basados en probabilidades como naive se utilizan en caso de casos más simples o necesita un algoritmo de clasificación de línea de base, necesita un algoritmo de clasificación de línea de base, ese tipo de casos. Se utilizan algoritmos basados en probabilidades como naive Bayes. Luego tienes algoritmos basados en la distancia como el k-vecino más cercano, que es Canine, que funciona sobre la base de distancias entre tus observaciones o medidas de similitud, etc. Muy bien, esencialmente, quiero decir, uno de los usos populares de k-vecino más cercano es el reconocimiento de patrones, ¿derecha? Luego hay clasificadores muy poderosos como la máquina de vectores de soporte o clasificadores más simples como la regresión logística, que también están trabajando en el modelo de probabilidad, etc. Bien, entonces con eso, entraremos en los árboles de decisión. Entendamos qué son los árboles de decisión. Quiero decir, pictóricamente, probablemente sea mejor. Probablemente hemos aprendido sobre otros clasificadores u otros algoritmos de regresión como los algoritmos de regresión lineal, como la regresión logística o naive Bayes, etc., etc. Los algoritmos de aprendizaje automático pasan por un proceso llamado aprendizaje y a través del aprendizaje aprenden reglas, ¿verdad? Y eso es cierto para todos los algoritmos de aprendizaje automático de los que hablamos, ¿vale? Así que pasa por el aprendizaje. El aprendizaje se basa en el conjunto de datos de entrada o en los datos de entrenamiento que se introducen en el algoritmo de aprendizaje automático y el resultado es un modelo.
El aprendizaje, el resultado del aprendizaje por un algoritmo de aprendizaje automático es siempre un modelo, y el modelo es un conjunto de reglas que el algoritmo aprende de la historia datos o los datos de entrada que se le suministran, ¿de acuerdo? Ahora, las relaciones en el modelo para varios tipos de algoritmos son diferentes, ¿de acuerdo? Digamos, por ejemplo, un algoritmo de regresión lineal aprende una ecuación lineal de los datos de entrada. En el caso de un árbol de decisión, las reglas que aprende de los datos históricos son, se puede representar en forma de un árbol de decisión, está bien, un árbol de reglas, ¿verdad? Y el árbol de reglas puede verse así. Así que tienes, selecciona, le alimentas con un conjunto de entrada de datos de entrada, y los datos de entrada tienen características predictoras, y los datos de entrada también tienen etiqueta de destino, ¿de acuerdo? Así que tiene características predictoras. Entonces, digamos que hay 10 características en su conjunto de datos de entrada, y hay un nivel objetivo, un nivel objetivo. Ahora, lo que estamos diciendo es que el árbol de decisión es un árbol de reglas o decisiones, y en cada nodo del árbol, hay un resultado binario, verdadero o falso, es decir, de la condición que hay en el nodo, en cada uno de los nodos, y el nodo comienza desde el nodo raíz, ¿de acuerdo? Entonces la condición presenta dos cosas. Cualquier condición en cualquiera de los nodos presenta dos cosas. Una es una característica en la que se basa la condición y el valor umbral que forma la condición, ¿de acuerdo? Entonces, digamos por ejemplo, este caso, característica 1, por lo que su raíz, quiero decir, el nodo raíz del árbol de decisión dice que si la característica 1 es menor que igual a 0. 45, esa es la condición. Si es verdadero, entonces venga aquí, o si es falso, entonces venga a este nodo. Aquí, dice, si es mayor que 0. 0,9, entonces tu nivel es A. Si es falso, entonces tu nivel es B. Ahora, la condición falsa o el resultado falso de esta condición llegó a esta rama y a este nodo, y aquí dice, si la característica 2 es mayor que 1, y luego, en función del resultado de eso, si es verdadera, tu nivel es B, y si es falso, entonces tienes otro nivel de decisión. Entonces, esencialmente, ves que tu árbol de decisión es esencialmente un árbol de reglas, ¿de acuerdo? Árbol de reglas que se basa en una característica y un valor de umbral, muy bien, que forma una condición. Ahora, ¿cómo crea el algoritmo del árbol de decisión estas reglas de árbol de decisión en su modelo? Bien, obviamente, ha aprendido estas reglas del conjunto de datos de entrada con el que lo ha alimentado, y se ve visualmente bastante prometedor y bastante claro que, bien, entonces, en base a varias condiciones y capas de condición, finalmente llegas a tu decisión sobre qué nivel va a estar tu observación. Entonces se ve visualmente bastante claro, pero como crea realmente este conjunto de reglas o crea esta jerarquía de reglas en forma de árbol que realmente te ayudan a llegar al nivel para la observación con el que alimentas el modelo después de que se crea el modelo. Antes de responder a esa pregunta, veamos un par de puntos más sobre los árboles de decisión. Los árboles de decisión son algoritmos de aprendizaje automático bastante versátiles que pueden realizar tareas de clasificación y regresión, incluso tareas de múltiples salidas. Son algoritmos muy potentes capaces de alimentar conjuntos de datos complejos, ¿de acuerdo? El objetivo de un árbol de decisión es crear un modelo que prediga el valor de una variable objetivo mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples en forma de árbol inferido de las características de los datos. Eso es lo que hemos estado discutiendo. Y los árboles de decisión también son componentes fundamentales del bosque aleatorio, que se encuentran entre los algoritmos de aprendizaje automático más poderosos disponibles en la actualidad. Así que más adelante, después de esta sesión, en otra sesión, vamos a mirar el bosque aleatorio y vamos a aprender cómo un conglomerado de árboles que en realidad forman un bosque se llama bosque aleatorio. Así que en otra sesión, veremos cómo los árboles de decisión forman bosques aleatorios utilizando un mecanismo llamado bagging.
Ok, así que sigamos adelante y entendamos cómo los árboles de decisión forman el árbol de reglas que en realidad forman los modelos finales de árboles de decisión, la relación en términos de decisión en forma de árboles ramificados. Bien, entonces tomemos un ejemplo. Así que estos son nuestros datos de entrada. Así que lo que tenemos es que tenemos cuatro características de entrada o características predictoras, que son el clima, la temperatura, la humedad y el viento. Y en cada uno de estos campos, tenemos este valor posible: soleado, nublado, lluvioso, bajo clima, temperatura, cálido y suave y fresco, humedad, alto, normal y bajo viento, tenemos débil y fuerte. Bien, y en base a la combinación de estos cuatro valores, tenemos un nivel asignado a él, que es nuestro predictor, lo siento, que es nuestra característica objetivo, que es no. Entonces, si esta es la combinación de características predictoras, entonces no puedo jugar. Si esta es la combinación de características de entrada, entonces puedo jugar. Si esta es la combinación de nuestras características de entrada, entonces puedo jugar. Así que, en última instancia, todo se reduce a un conjunto de reglas que determinan si puedo jugar o no. Está bien, y eso proviene de algún tipo de patrón dentro de estas variables predictoras. Ahora, en otros modelos de clasificación, la construcción de reglas forma diferentes enfoques. En el caso del árbol de decisión, va a crear un conjunto de reglas en forma de árbol. Bien, ahora, recojamos un par de puntos aquí en cuanto a cómo se hacen los árboles de decisión. Entonces, un algoritmo general para un árbol de decisión se puede describir de la siguiente manera: elija el mejor atributo y característica. Ahora, este es el gran desafío o la pregunta del $1.000.000 para los árboles de decisiones: ¿cómo recoge el mejor atributo o característica? ¿Correcto? El mejor atributo es el que mejor divide o separa los datos, ¿verdad? Y tendremos una definición de cuál es el mejor atributo y estamos diciendo que es el que mejor divide o separa los datos. Y vamos a ver qué significa por la mejor división o separación de los datos. Vale, hacer la pregunta o decisión relevante, por lo que mayor que una humedad mayor que 75 o humedad menor que igual a 75. Esas son las preguntas que hace cada nodo del árbol de decisión. Entonces cada nodo tiene una condición y esas son las preguntas. Siga la ruta de respuesta, así que tiene resultados booleanos de cada uno de los nodos, ¿derecha? Y en base a los datos de sus observaciones, usted sigue un camino, el camino relevante. Vaya al paso 1 hasta que llegue a la respuesta. La respuesta es que usted determina el nivel final para su observación. Luego, algunas de las características de un árbol de decisión, es fácil de entender e interpretar que los árboles se pueden visualizar. Entonces hay bibliotecas como GraphViz, que se puede usar en un modelo de árbol de decisión, y la biblioteca GraphViz proporciona una función que realmente dibujará un árbol pictóricamente con toda la información, toda la metainformación dentro de él, lo que va a hacer que la interpretación de las reglas del árbol de decisión después de su proceso de aprendizaje sea muy clara, visualmente clara. De modo que cualquier decisión que salga de ese modelo se puede interpretar fácilmente mirando. La representación visual, representación de árbol visual creada por bibliotecas como GraphViz, ¿verdad? Requiere muy poca preparación de datos. Otras técnicas a menudo requieren normalización o estandarización de datos. Entonces todo esto no es necesario. Los árboles de decisión pueden funcionar muy bien con datos categóricos. Y no es necesario crear variables ficticias para los algoritmos de árbol de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, que es una gran chusma, que ahorra mucho tiempo de análisis y preprocesamiento. Capaz de manejar también problemas de múltiples salidas, utiliza un modelo de caja blanca. Entonces esto está relacionado con lo que acabamos de mencionar: es que el árbol de decisión se puede interpretar a partir de su representación visual y se pueden representar visualmente. Como muchos otros algoritmos, especialmente por ejemplo, en los modelos de aprendizaje profundo, la interpretación de los resultados suele ser muy difícil y casi, a veces, casi imposible debido a la naturaleza y la forma en que la complejidad es, etc.
Entonces, en contraste, los resultados de los árboles de decisión pueden ser interpretados muy fácilmente por la naturaleza de caja blanca de los mismos, ¿de acuerdo? Es posible validar el modelo utilizando pruebas estadísticas que permiten dar cuenta de la fiabilidad del modelo y las predicciones son muy rápidas porque si nos fijamos en el árbol de decisión, es un árbol binario, ¿de acuerdo? Así que cada nodo da un resultado binario. Entonces, para hacer predicciones, no tienes que pasar por todo tipo de combinaciones de permutación de relaciones. Solo tienes que atravesar el árbol de decisión en una dirección dada que cumpliendo las condiciones de los nodos del árbol de decisión y, por lo tanto, no hay absolutamente ninguna necesidad de ninguna observación para atravesar todo el árbol de decisión, sino una fracción de las distancias totales que se pueden recorrer en ese árbol de decisión. Por lo tanto, las predicciones se hacen muy rápido. Algunos conceptos sobre los árboles de decisión. Entonces tienes el nodo raíz. El nodo raíz es la primera condición que hay en el árbol de decisión. Por lo tanto, la capa superior se llama nodo raíz y cualquier nodo y los otros nodos se llaman nodo de decisión y luego también hay nodos padre-hijo. Entonces, obviamente, este es el nodo padre de este nodo hijo y este es el nodo hijo de este nodo padre, etc. El nodo raíz es definitivamente el que está en la parte superior. Los nodos hoja son aquellos que no tienen ninguna condición adicional y los nodos hoja son nodos de terminación, que son como en este nodo, en realidad has llegado a una decisión en cuanto al nivel, el resultado a nivel, ¿de acuerdo? Así que al final de cualquier dirección de bifurcación, tiene que terminar con un nodo de hoja, ¿de acuerdo? Así que si miras cualquiera de las direcciones, cada camino conduce a un nodo hoja y los nodos hoja son los nodos de decisión o más bien son los nodos de nivel final. Luego, la división es el proceso de separar la salida, el conjunto de datos de entrada en un nodo y en múltiples conjuntos de salida basados en una condición. Entonces, digamos, por ejemplo, este nodo en particular tiene una condición y da como resultado un nodo hoja. Por lo tanto, el resultado final y luego también puede dar lugar a otros nodos de condición que pueden pasar por una mayor división. Y cada nodo de decisión, hay resultados binarios posibles que son verdaderos o falsos y me refiero a resultados booleanos posibles, true o false y en función del resultado y otras condiciones. Se puede decidir si va a ser un nodo hoja u otro nodo de condición o nodo de decisión, ¿está bien? Así que estos son algunos de los conceptos en el árbol de decisión. Hay otro concepto llamado poda. La poda es esencialmente hay un problema con los árboles de decisión que es el sobreajuste. El sobreajuste ocurre en los árboles de decisión porque crea decisiones o crea un árbol de reglas. Ahora, sigue creando el árbol de reglas basado en los datos que recibe en cada nodo y su análisis de cómo. Puedo dividir mejor ese conjunto de datos de entrada. Digamos, por ejemplo, que recibe todo el conjunto de datos de entrada en el nodo raíz y se divide en función de una condición y eso divide el conjunto de datos y los redirige a estos dos nodos y ambos son nuevamente nodos de decisión. Ahora, esto tiene parte de los datos que fue recibido por el nodo raíz y la parte restante de los datos son recibidos por este nodo en particular. Luego hay múltiples etiquetas en esta parte del conjunto de datos que fue recibida por este nodo y hay múltiples labels en el conjunto de datos que recibe este nodo. Y de manera similar, sigue funcionando y en cada nodo, todavía tienes observación que pertenece a múltiples etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces, si estás hablando del fraude con tarjetas de crédito clasificador de detección, entonces tienes observaciones aquí. Quiero decir, sigue ramificándose y los datos se reducen a medida que se adentran en el árbol y la cantidad de datos que recibe este nodo todavía tiene observaciones de ambas clases. Ahora, sigue creando reglas y dividiendo los datos para averiguar.
Una situación en la que no tiene mix de observación de pertenecer a ambas etiquetas, ¿de acuerdo? Hasta ese punto, sigue dividiéndolo. Ahora, si sigue dividiéndolo de esa manera, lo que sucede es que, para grandes conjuntos de datos, probablemente terminará teniendo un árbol de decisión muy profundo que conducirá a un sobreajuste. Así que eso significa que sigue creando reglas que van muy profundas al nivel granularista que es posible en el conjunto de datos y que se ajustan al conjunto de datos de entrada completamente y cualquier cosa invisible los datos corren el riesgo de dar lugar a un resultado inexacto porque el modelo se está sobreajustando mucho. Ahora, ese es un gran problema con los árboles de decisión y el proceso de poda es esencialmente un proceso de ajuste de hiperparámetros para un proceso o proceso de regularización a través del cual vamos a cortar el árbol de decisión de manera que no entre en el nivel granularista y deje de dividirse más allá de un nivel predefinido para que no se sobreajuste, ¿de acuerdo? Así que eso se trata de podar. Ahora, tratemos de entender qué es un proceso de árbol de decisión. Así que tienes tu conjunto de datos de entrada, tienes tu algoritmo de árbol de decisión y tiene que aprender del conjunto de datos de entrada un conjunto de reglas organizadas en forma de árbol, de manera jerárquica similar a un árbol para que al final, cuando le proporcionamos una observación invisible sin observación no etiquetada, pueda atravesar el árbol de las condiciones y darme un nivel de resultado, ¿de acuerdo? Así que ese es el enunciado del problema con el que comenzamos. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que descubrir el árbol, lo siento, el nodo raíz primero, ¿verdad? Ahora, esa es una pregunta del $1.000.000 que ¿cómo lo hace? Averigüe la función que se colocará en el nodo raíz. Así que hay dos cosas que tiene que encontrar para empezar, es decir, encontrar una sola característica K y un umbral TK, que es una condición. Entonces, esencialmente, tiene que encontrar la característica y la condición con la característica con la que comenzará, ¿de acuerdo? Así que ese es el enigma que el árbol de decisión tiene que resolver. Y no solo es válido quiero decir, esta declaración no solo es válida para el nodo raíz, en cada nodo, tiene que encontrar la siguiente mejor característica K para dividir los datos, ¿de acuerdo? Así que llegas a la mejor característica en el nodo raíz, encuentras la condición y divides los datos. Ve al siguiente nodo y nuevamente tienes que encontrar la mejor característica para dividir los datos en ese nivel, en esos nodos divididos, ¿verdad? Y la condición también, junto con él. Entonces ese es el enigma del árbol de decisión. Eso es lo que tiene que descubrir en todos los niveles, en cada nodo, la mejor característica K y el umbral T para dividir los datos, ¿verdad? Entonces, si eso está claro, entonces la pregunta es, ¿cómo encuentra la mejor característica o la mejor condición? Ahora encuentra la mejor condición sobre la base de dos matrices importantes que son similares, pero cualquiera de ellas puede ser utilizada son bastante similares. Cualquiera de ellas puede ser utilizada para su caso. Las dos matrices se llaman índice de impureza de Gini o entropía. Entonces una es el índice de impurezas de Gini y la otra es la entropía. Ahora tienen ecuaciones diferentes. Llegaremos a la ecuación en un momento, pero solo para empezar, se llaman índice de impureza y entropía de Gini. Ahora, de nuevo, volviendo a un poco antes, ¿cuál es el objetivo que el algoritmo del árbol de decisión debería tomar al intentar dividir el conjunto de datos?
El resultado de la división debería conducir a, el resultado de la división debería conducir a la forma más pura de los datos, la forma más pura posible forma de los datos en términos de mezcla de los niveles. Eso significa que si tienes un conjunto de datos en el que tienes el 50% del nivel 1 y el 50% las observaciones son del nivel 0, y si puedes averiguar la condición junto con la característica y el valor umbral, lo que lleva a la división de estos niveles 50% quiero decir, en la proporción real de ellos están presentes, entonces he terminado. Si puedes encontrar esa condición, ¿de acuerdo? Y encontrar esa condición es el objetivo del modelo de árbol de decisión. Bien, entonces lo que estoy diciendo es que, si está en el nodo raíz, puede encontrar una condición, una característica en la condición que conduce a la forma más pura de resultados. Eso significa que lo que estamos diciendo es que, en mi conjunto de datos de entrada, hay un 50% de nivel 1, un 50% de observaciones de nivel 0, y de la condición, conduce a un lado el 50%, ese 50% con el nivel 1 y otro 50% con el nivel 2. ¿Hay alguna necesidad más de división? No, porque ya hemos recibido los resultados, que son 50%, quiero decir, eso es puro. Un resultado lateral es puro todos los niveles 1 y el otro resultado es puro todos los niveles 0 de la condición que hemos descubierto en el nodo raíz. Pero, ¿es posible encontrar ese tipo de condición? Posiblemente no, quiero decir, siendo realistas, nunca encontrarás ese tipo de condición que te da una división pura de unos y ceros, ¿de acuerdo? Si encuentras eso, incluso en un nivel más bajo, vas a ser muy afortunado. Por eso tenemos que encontrar esas condiciones, esas características y condiciones que van a conducir a la forma más pura de mezcla de los niveles en sus resultados, se van a utilizar en los nodos, ¿de acuerdo? Es válido para el nodo raíz, también es válido para cualquier subnodo. Este enfoque se realiza mediante el uso de una puntuación de Gini o una puntuación de entropía, ¿de acuerdo? Esencialmente, el modelo de árbol de decisión, al revisar todas las características y condiciones dentro de esas características, va a tratar de encontrar el valor más bajo del índice de Gini o la puntuación de entropía, ¿de acuerdo? Entonces, en un nodo en particular, comenzando desde el nodo raíz, el modelo de árbol de decisión está revisando todas las características una por una y tratando de averiguar qué característica y qué condición con esa característica me está dando el índice de Gini o la puntuación de entropía más baja, ¿de acuerdo? Con eso, se va a dividir con esa característica y condición, luego los datos se dividen y llegan a la siguiente capa de nodos, y luego van a seguir el mismo proceso nuevamente. Va a revisar todas las características disponibles en el conjunto de datos para esa observación de configuración particular que ha llegado a esos nodos específicos, y luego aplicar el mismo proceso de nuevo y tratar de encontrar la característica que proporciona el índice de Gini más bajo y la puntuación de entropía más baja en ese nodo, ¿de acuerdo? Ahora, para nuestra información, el modelo comienza con un valor de índice de Gini más alto en los nodos superiores y lentamente, gradualmente, a través de los nodos más profundos o nodos inferiores. El índice de impurezas de Gini o la puntuación de entropía sigue creciendo cada vez más bajo. Y el árbol debería dejar de ir más allá cuando no haya más reducción del índice de Gini o de las puntuaciones de entropía para más divisiones. Muy bien, ese es el enfoque. Entonces, al revisar este diagrama de flujo,
lo que decimos es que obtenemos nuestro conjunto de datos de entrada, calculamos los valores de entropía de Gini para cada condición de característica, y elegimos la característica o condición que da como resultado la entropía del índice de Gini más baja, dividimos el conjunto de datos usando esa característica o condición, y repetimos los pasos 1 a 3 hasta que esté restringido por un hiperparámetro, y veremos cómo las técnicas de hiperparámetro o regularización restringen o limitan el árbol de decisión para que no vaya más allá, divisiones más lejanas, o no puede encontrar una división que reduzca la impureza, que sea más baja, logrando un valor más bajo de índice de Gini o valor de entropía. Así que esos son los pasos del árbol de decisión. Ahora, antes de entrar en un ejemplo elaborado, visualmente, vamos a pasar por el cálculo del índice de Gini. Entonces el índice de Gini es una medida de impureza en el nodo resultante cuando el índice actual node se divide en un atributo particular. Bien, los valores del índice de Gini varían entre los valores de 0 y 1, donde 0 expresa la pureza absoluta de la clasificación, es decir, todos los elementos que pertenecen a una clase específica. Así que lo que estaba diciendo es que si encuentras una condición en el nodo raíz que divide su conjunto de datos de tal manera que en un lado tiene todos los niveles ceros y en el otro lado tiene todos los niveles unos, es decir, esa condición o esa combinación de características y condiciones ha logrado el objetivo final que quería lograr a través de su árbol de decisión. Encontró una sola regla o una sola condición que divide sus datos en los niveles individuales, las observaciones que pertenecen a cada uno de los niveles, vale. Pero eso no es realista. Pero si eso sucede, si encuentras una condición como esa, ¿cuál va a ser el índice de Gini para eso? El índice de Gini para eso va a ser 0, porque has logrado la pureza absoluta de la clasificación. Entonces eso significa que tienes un conjunto de datos después de la división, que contiene solo 0 niveles y otro conjunto de datos que contiene solo un nivel, está bien. Eso es pureza absoluta. Si hay mezclas en esos conjuntos de datos, eso no es pureza absoluta. Cuanto mayor sea la proporción mayor será la proporción de mezclas, el valor del índice de Gini va a ser más alto para eso. Bien, entonces el valor de 0,5 indica una distribución equitativa de elementos sobre las clases objetivo. Así que eso significa que después de su división, después de que el nodo raíz divida los datos, si obtendrá dos conjuntos de datos que irán a dos nodos hijos diferentes. Y en uno de esos nodos hijos, si quiero decir, en ambos nodos hijos, si la mezcla de digamos uno de esos nodos hijos, la mezcla de los niveles es 50 a 50%, entonces el índice de Gini de ese nodo en particular va a ser 0.5, está bien. Así que ese es el significado del índice de Gini, y se calcula como el índice de Gini es igual a 1 dividido por la probabilidad de toda la observación en ese nodo en particular. Así que veremos en un ejemplo elaborado cómo se calcula esto. Y la entropía es similar. Se llama medida de caos. Entonces la medida de impureza contra una característica se calculará en el nodo resultante cuando el nodo actual se divide en dicha característica, bien. Entonces, de nuevo, se usa la misma probabilidad y se usa el cálculo de probabilidad, pero se enmarca de manera un poco diferente con un signo negativo y un registro de esa probabilidad también, así como la multiplicación de esa probabilidad. Valor de la entropía entre 0 y 1, pero eso es para la clasificación binaria. Para la clasificación no binaria, el valor puede subir para la entropía máxima. Para 4 clases son 2, 8 clases son 3, 16 clases son 4. Entonces esto puede variar, pero para el índice de Gini, lo va a limitar a 0 y 1. Ahora entendamos esta diapositiva en particular muy bien. Bien, esto debería aclarar todos los cálculos complejos con respecto al índice de Gini y la entropía, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces estos son nuestros datos, está bien. Así que este es un conjunto de datos que se usa bastante comúnmente en la enseñanza del aprendizaje automático y especialmente en los algoritmos de clasificación. Así que vamos a usar estos datos para nuestro ejemplo aquí. Así que este conjunto de datos se llama el conjunto de datos iris. Esencialmente,
lo que contiene son 4 características predictoras llamadas longitud del sépalo, anchura del cepa, longitud del pétalo y anchura del pétalo. Y la clase es iris setosa, iris virgínica e iris versicolor. Ahora, ¿qué son estas? Son tipos de flores. Así que, esencialmente, estas son longitudes de sépalo, longitudes de pétalos, anchuras de pétalos, etc. Estas son 4 características diferentes de cada flor y las flores se toman varias muestras de iris setosa y se mide su longitud de sépalo, ancho del sépalo, ancho de pétalos, longitud de pétalos y ancho de pétalos y se registran. Y eso es parte de los datos. Y de manera similar para varias muestras de flor de iris virgínica se toman y se registran estos atributos. Así que eso se hace para setosa, versicolor y virgínica, los 3 tipos de colores. Así que tenemos 3 clases posibles aquí, está bien. Entonces no es una clasificación binaria, es una clasificación terciaria, se puede decir que, muy bien, y con esto, vamos a ver cómo funciona el árbol de decisión. Ahora, lo que dijimos es que va a empezar con el nodo raíz y en el nodo raíz, lo que tiene todo el conjunto de datos, está bien. Así que tenemos 149, así que en realidad 150 observaciones o filas en todo nuestro conjunto de datos. Así que ha recibido 150 muestras en nuestro conjunto de datos de entrada. Ahora, ha calculado el índice de Gini para todas las características. Y ha descubierto que si divido el conjunto de datos en pétalo length, la longitud del pétalo y coloco una condición menor que igual a 2. «45», obtengo el índice de Gini más bajo en la muestra de 150, ¿verdad? Y lo que va a resultar es esto. Ahora, el valor indica cuál es la distribución de las 3 clases que tengo en mi conjunto de datos. He obtenido, y dice que tengo 50, 50 y 50 de las 3 clases. Entonces iris, setosa, virgínica, versicolor, tengo 50 muestras cada uno, está bien. Ahora, ¿cuál es la pureza que puedo lograr? Puedo lograr la pureza del punto 0 o la impureza de 0.667. ¿Por qué 0.667? Porque si ves, ¿cuál es tu objetivo? Estás tratando de lograr la forma más pura de resultados, está bien. Y con este en el nodo del lado izquierdo, es una hoja donde tiene, las hojas son nodos de resultado final, ok. Donde has alcanzado tus niveles y ha alcanzado un nivel puro, ok. Entonces has encontrado una condición, longitud del escarabajo menor que igual a 2.45. Si eso es cierto, tengo una distribución pura de la clase setosa, está bien. Todas las 50 observaciones que pertenecen a la clase setosa están segregadas o divididas en este nodo. Esto es hermoso. Basado solo en esta condición, has logrado una hoja, todo bien. Entonces, ¿cuál es el índice de Gini para este nodo en particular? 0, 0, porque es absolutamente puro. Solo tiene setosa, de acuerdo. Así que no se puede dividir más. Lo que dijimos anteriormente es que si estás en un nodo en particular, tu índice de Gini es 0, eso significa que has alcanzado la pureza absoluta y no puede haber más división. Ahora, lo siguiente es, ¿por qué el índice Gini 0.667 en el nodo raíz? Porque su división está entre 50 y 100. Así que 150 fueron ese número total de observaciones que entraron como entrada. Lo has dividido sobre la base de 50 setosa, que es puro, y los otros 100 ha llegado, han entrado en este nodo, está bien. Y tienen 50 y 50, así que un total de 100 observaciones de versicolor o virgínica, ¿verdad?
Entonces, debido a que se divide en 1/3 y 2/3, el índice de Gini es 0.667. Así que esencialmente es 0.6666. Entonces, quiero decir, infinito, es 0.667, redondeado. Muy bien, entonces con eso, el índice de Gini, puedo lograr un índice de Gini de 0.05 aquí. Bien, ahora hemos llegado a este nodo y aquí tenemos 50 observaciones versicolor y 50 virgínica. Ahora necesito averiguar, el modelo de árbol de decisión necesita averiguar cuál es la cantidad de pureza que puedo lograr con este nodo en particular, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la condición? Así que nuevamente pasa por todas las características y trata de averiguar qué me va a dar la mejor pureza posible. Y descubre estas dos divisiones, ¿bien? Según la condición, el ancho del pétalo en centímetros, si es menor que igual a 1,75, conduce a 54 muestras, ¿de acuerdo? Cuando es verdadero y cuando es falso, da 46 muestras. Ahora, ¿por qué es eso? Eso es porque así son los datos de las observaciones. Hay 54 observaciones que cumplen o cumplen con esta condición en particular, 46 que no cumplen con esta condición. Y esa es la mayor cantidad de pureza que se puede lograr. Así que trató de maximizar la población de una clase por la condición y para aquí así como para aquí. Entonces, si ven que ha maximizado la población de esta clase aquí, y aquí ha maximizado la población de esta clase aquí. Bien, entonces ha encontrado el mejor índice de Gini para esta población y el mejor índice de Gini para esta población. Y así es como el árbol de decisión aborda la división del conjunto de datos en varios nodos y hojas. Ahora, vamos a entender un poco sobre el cálculo del índice de Gini y también la figura de entropía. Entonces, por ejemplo, tomamos este nodo en particular y cómo calculamos el índice de Gini, ¿de acuerdo? Entonces su índice de Gini es 0.168. Entonces el índice de Gini se calcula como 1 menos la probabilidad de cada una de las clases en ese nodo en particular. Digamos, por ejemplo, que cuando el índice de Gini para este nodo en particular es 0,168, la forma en que se calcula es 1 menos 0 dividido por 54, que es esta población, la población de esta clase aquí. Así que el número de observaciones es 0 y el número total de observaciones en este nodo en particular es 54. 49 por 54, que es la probabilidad de esta población aquí. Así que esto fue setosa, esto es versicolor y el 5 es de la clase virgínica. Así que la probabilidad de setosa era 0 dividida por 54 cuadrados. Bien, entonces las probabilidades se elevan al cuadrado y luego se suman. 49 dividido por 54 es el cuadrado, es decir, 49 dividido por 54 es la probabilidad de versicolor en este nodo en particular, está bien, dada la población de 54. Y 5 dividido por 54 es la probabilidad de que esto sea virgínica en esta población de 54 observaciones que ha entrado en este nodo hoja, ¿de acuerdo? Y según este cálculo, llega a 0.168. Y de manera similar, si solo usas los mismos valores y los pones en la ecuación de entropía, eso te da 0.445. Entonces, está bien, así es como se calculan el índice de Gini y la entropía en cada uno de los nodos. Ahora, si miras otra cosa, dijimos que en cada capa va a tratar de minimizar el valor del índice de Gini o la entropía. Entonces comenzamos con el índice de Gini de 0.664. Aquí se convierte en 0. Por supuesto, lograste la pureza aquí. O de lo contrario, viene aquí, y aquí el índice de Gini es 0. 5, porque tiene 50 y 50 en este nodo particular de dos poblaciones.
Entonces, si calculas usando esta fórmula, va a llegar a 0.5. Y más adelante, has logrado estos dos nodos hoja donde para uno, el índice de Gini es 0.168, y para el otro, 0.043. Ahora, ¿cuándo deja de dividirse más el árbol de decisión? Porque todavía hay oportunidades de dividirlo aún más. Va a dejar de tratar de encontrar más divisiones de estos datos, digamos 49 y 5, 49 para versicolor y 5 para virgínica. Todavía intentará encontrar una división entre estos dos. Todavía se asegurará de que no estoy haciendo una división basada en una condición que me va a dar un Gini más alto o el mismo Gini. Si ese es el caso, no voy a dividir más. Entonces esa es una condición de parada que tiene el árbol de decisión. En cada capa, tiene que reducir el índice de Gini o la puntuación de entropía y no mantenerla igual o aumentar. Y el otro criterio de detención para los árboles de decisiones que necesita, a menudo se regulariza porque de lo contrario va a conducir a una sobrealimentación. Y por lo tanto, a veces el número de capas que puede tener se estipula usando hiperparámeter. Vamos a llegar a eso en un momento. Y ese puede ser otro criterio de detención. Ahora, ¿cuándo se usa Gini y cuándo se usa la entropía? Son medidas bastante similares. La impureza de Gini es un poco más rápida de calcular. Se usa de forma predeterminada muy a menudo. Sin embargo, la impureza de Gini tiende a aislar la clase más frecuente en su rama del árbol, mientras que la entropía tiende a producir árboles ligeramente más equilibrados. Entonces, en función de esta sutil diferencia, puede intentar decidir si usar un índice de impurezas de Gini basado en la distribución de niveles que tiene en su conjunto de datos o usarías entropy. Algunas de las ventajas y desventajas de los árboles de decisión. Los árboles de decisión, como dijimos, son muy interpretables. Tiene una representación gráfica. Entonces, si has visto que esta representación gráfica en realidad proviene de una biblioteca llamada GraphViz. Entonces, a través del código después de que se crea el modelo, usando esta biblioteca, GraphViz puede crear una representación como esta y la hace muy interpretable, a través de representaciones visuales. Los árboles de decisión se dividen a partir de los atributos más importantes y van disminuyendo gradualmente a lo largo de la medida decreciente de importancia, y eso es el índice de Gini. Esto aumenta la comprensibilidad. Los árboles de decisión pueden manejar datos categóricos a diferencia de la mayoría de los otros algoritmos. Entonces, como ha visto, otros algoritmos de clasificación o algoritmos de regresión necesitan que los datos se transformen, que los datos categóricos se transformen, pero en el caso de los árboles de decisión, no hay necesidad de transformar los datos categóricos. Además, no hay necesidad de transformarlos también en datos numéricos. Los árboles de decisión no necesitan que los datos de entrada se normalicen. Entonces no se requiere escalado de datos. Un árbol de decisión funciona sobre la base de condiciones y cuando el algoritmo se basa en condiciones, no necesita datos para ser escalado. Es perfectamente válido. Ustedes saben que los algoritmos que se basan en el descenso del gradiente y los algoritmos que se basan en medidas de distancia o medidas de similitud necesitan datos para ser escalados. Y el descenso del gradiente también utiliza la medida de distancia en cierto modo. Así que también necesita los datos se escalarán en la misma escala. Muy bien, los árboles de decisión no hacen suposiciones sobre los atributos de entrada. Así, por ejemplo, la regresión lineal hace varias suposiciones estrictas sobre los datos y los datos de entrada de datos tienen que cumplir con esas suposiciones. Sin embargo, los árboles de decisión no tienen tal requisito. Ok, y puede manejar todo tipo de datos como datos numéricos, datos categóricos, datos de cadenas, datos booleanos, etcétera, etcétera. Correcto, los árboles de decisión tienden a sobrealimentar los datos y no se controlan es una desventaja. Veremos cómo podemos regularizar los árboles de decisión utilizando hiperparámetros, varios hiperparámetros. Hay una serie de hiperparámetros que proporciona el árbol de decisión y veremos el uso de eso, tanto en la parte teórica como en el ejemplo elaborado. Un árbol seguirá dividiéndose hasta que clasifique correctamente todos los puntos de datos en el conjunto de entrenamiento. Quiero decir,
qué es lo que es la sobrealimentación y es muy peligroso. Seguirá entrando en el nivel granularista de los datos al descubrir nuevas condiciones en nuevos nodos de división y conducirá a la sobrealimentación. Los árboles de decisión también tienden a ser muy inestables, de alta varianza, que es una consecuencia directa de la sobrealimentación. Así que, de nuevo, esto viene del problema anterior. Cambios menores en los datos de entrada pueden llevar a un cambio considerable en el árbol. Correcto, ahora llegamos a cómo podemos manejar el problema de sobrealimentación del árbol de decisión. Entonces, esencialmente, porque los árboles de decisión tienen la tendencia a entrar en el nivel más minulento o granular de los datos en las observaciones, intentará dividirse y llegar al nivel en el que obtenga la pureza completa de sus observaciones en sus nodos de resultados. Es decir, lograr el valor de Gini de cero para todos sus nodos hoja, va a seguir dividiendo los datos en varias condiciones, basado en varias condiciones. Seguirá encontrando esas condiciones hasta que llegue al valor del índice de Gini de cero para todas sus hojas. Bien, y eso conduce a la sobrealimentación y la forma de reducirla o ayudar a mantener el árbol de decisión menos complejo y generalizable es el uso de algunos hiperparámetros. Veamos algunos de los hiperparámetros o parámetros de poda comúnmente utilizados para los árboles de decisión. Entonces el primero es la división media de la muestra. Este parámetro asegura que la división se realice solo cuando el nodo tendrá al menos el número de muestras especificado en la división media de la muestra. Digamos, por ejemplo, que la división media de la muestra se menciona como 50 y tiene un nodo donde el número de muestras que ha recibido es 45. En ese caso, no se va a dividir más porque el número en ese particular recibió en ese número de observaciones recibidas en ese nodo en particular es menor que el valor medio de división de la muestra. Una característica similar es la media de muestras hoja. Es el número de muestras que entrarán en la hoja resultante de una división. Entonces, lo que eso significa es que se llega a un nodo que ha recibido el número de muestras como 50. Ahora tiene que decidir si dividir o no, el valor medio de la hoja de las muestras se especifica como 20. Ahora se trata de dividir y se descubre, en función de la puntuación de su índice de Gini y tratar de encontrar la mejor característica basada en la condición, se llega a la mejor característica, el valor más bajo posible del índice de Gini utilizando una división que va a resultar en 20 y 30. Y supongamos que ha mencionado un valor medio de la hoja de las muestras de 15. Entonces, ¿qué va a suceder que en este caso, el valor medio de la hoja de las muestras sea menor que los números de resultado de división más bajos y la división se realizará? Sin embargo, si el valor medio de la hoja de las muestras se menciona como 20 y el nodo o los nodos resultantes contendrán 15 y 35 números del conjunto inicial de muestras de 50, entonces esa división no va a ocurrir porque en este caso, es uno de los nodos resultantes tendrá el número de muestras, que es menor que el parámetro JAIP de la hoja de muestras medias. Bien, entonces en este caso, va a evitar que ese nodo se divida. Max nodos hoja, el parámetro asegurará que el número de nodos hoja no crezca más allá del valor especificado contra esto. Así que, como puedes imaginar visualmente, si vas capa por capa en el árbol de decisión y tu árbol sigue dividiéndose, el número de nodos hoja también seguirá creciendo. Así que en realidad puedes limitar la división mencionando un óptimo número de nodos hoja que se pueden crear y una vez que alcanza ese número de nodos hoja, va a dejar de dividirse. O la profundidad máxima, también puedes, por lo que el límite es el número de capas que puede superar, no puede ir más allá. Digamos que mencionaste la profundidad máxima como 4 y una vez que alcanza el nivel de 4 capas en el árbol de decisión, va a dejar de dividirse más.
Ormen Samples Leaf es la hoja de muestras mínimas por la que hemos pasado y Max Feature es el número máximo de características que se evalúan para dividir en cada nodo. Ahora esto va a, normalmente lo que sucede es que para llegar al índice de Gini más alto, el árbol de decisión pasa por todas las características. Ahora características máximas, si hay, digamos, 20 características y estipula características máximas como 10 y cada vez que evalúa las características para dividir, no va a ir más allá de evaluar 10 características aleatorias, no secuencialmente, sino aleatoriamente va a seleccionar 10 características como máximo y evaluar estas 10 características a la vez para dividirlas. Así que estos son algunos de los hiperparámetros comúnmente utilizados para limitar el crecimiento del árbol y eliminar la posibilidad de sobreselección en un árbol de decisión, ¿verdad? Así que después de estas diapositivas, vamos a ver un ejemplo práctico. En este ejemplo práctico, vamos a tomar el mismo caso que estábamos discutiendo hace un tiempo, el caso de la clasificación de flores de iris. Este conjunto de datos tiene 150 observaciones y 4 atributos predictores, longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Y las clases posibles son iris, setosa, versicolor y virgínica. Así que vamos a aplicar un modelo de árbol de decisión. Vamos a crear un modelo de árbol de decisión y ver cómo funciona nuestro modelo de árbol de decisión en este conjunto de datos en particular. Al poder clasificar con precisión las observaciones en iris, setosa, versicolor o virgínica. Muy bien, con eso, terminaremos esta sesión de teoría de árboles de decisión y miraremos en el código de Paysan. Así que esta es la sesión sobre el ejemplo elaborado de Paysan de árboles de decisión. Y vamos a tomar el problema del conjunto de datos de iris en el que hay 4 atributos que son atributos predictores, ancho de sépalo, longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo y ancho de pétalo. Y en base a estos 4 atributos predictores, se espera que determinemos un valor de clase para cada observación. Así que tenemos nuestros datos de entrenamiento donde se dan estos 4 valores de atributo. Y para cada una de las observaciones, cada una de las 150 observaciones que tenemos en nuestro conjunto de datos de entrada, tenemos un nivel de clase que se da. Y se espera que creemos un clasificador de árbol de decisión para crear la relación entre los 4 atributos predictores y los niveles de clase, ¿verdad? Así que comencemos. Como se esperaba, vamos a importar los conjuntos de datos estándar, los pandas, el NumPy, el Matplotlib y Seaborn. Después de eso, importaremos el otro conjunto de datos que requerimos para el clasificador del árbol de decisión, cargando el conjunto de datos de iris, la división de la prueba de entrenamiento de scikit-learn, la selección del modelo, el informe de clasificación, la matriz de confusión, la puntuación de precisión. Estos provienen del módulo de matriz scikit-learn. Correcto, y también estamos importando el módulo GraphViz. Y también estamos importando el módulo de exportación GraphViz y el módulo PY. Plus y GraphViz. Estos módulos nos van a ayudar a crear y exportar la representación del árbol de decisión, la representación visual. Muy bien, ahora con eso, con la comprensión de los datos y el planteamiento del problema de que vamos a crear nuestro clasificador de árbol de decisión para nuestro conjunto de datos de iris, establecemos un poco de análisis exploratorio de datos antes de entrar en el modelado. Así que averigüemos cuáles son las 3 clases únicas que tenemos en el conjunto de datos. Entonces, nuestra característica objetivo es la clase donde tenemos 3 valores posibles. Así que iris setosa, iris vesicola e iris virgínica. Está bien, y cada uno de ellos sigue un patrón de longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo, correcto, y en base a esos patrones, y esos patrones son algo que nuestro clasificador de árbol de decisión debería aprender. Y después de eso, se crea el modelo.
Y dada una observación, tenemos que averiguar la clase de la flor. Bien, entonces la observación debe contener valores de longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo y ancho de pétalo. Correcto, también averiguamos si tenemos algún problema de valor nulo. Entonces Iris, info está devolviendo al 150S para las 5 clases. Así que no tenemos ninguno, bajo el conteo no nulo. Entonces esto significa que no tenemos ningún problema de valor nulo. Está bien, por lo tanto, tenemos un número total de 150 observaciones y todas las 150 observaciones para cada una de las características no son nulas. Y 4 de las variables predictoras son un tipo de flujo y las clases de tipo de objeto, que es su clase que son valores textuales. Ahora entremos en la construcción y evaluación del modelo de inmediato. Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear nuestros datos XC y conjuntos, es decir, estos son el conjunto de la variable predictora, y este es el conjunto del valor objetivo. Entonces si es definitivamente la característica de clase del conjunto de datos de Iris, marco de datos de Iris en este caso, y X es todo lo demás menos clase. Entonces, si usamos la función de caída y eliminamos la característica de clase, entonces esa función de caída va a devolver todo lo demás, quiero decir, el conjunto de datos restante realmente. Avanzando en la división de pruebas de tren. Así que sabemos que antes de entrar en el proceso de entrenamiento, debemos tomar el conjunto de datos de entrada y dividirlo en un conjunto de entrenamiento y prueba. Así que normalmente se divide sobre la base de, es decir, una base estándar de 80/20 o 70/30 porcentajes. Entonces, en nuestro caso, hemos tomado una división de 70/30, así que el 70% de nuestro conjunto de datos de entrada se reserva para entrenar el modelo y el 30% de los datos de entrada se reservan para pruebas después de que se crea el modelo. Así que tomaremos este 30% y vamos a probarlo. Y sabemos por qué no podemos usar los mismos datos. Si los datos que se usan para el entrenamiento también se usan para las pruebas, se espera que den muy buenos resultados porque esos datos ya se usan en el proceso de modelado, ya que la relación entre esos datos, es decir, la característica predictora y la característica objetivo ya están codificadas en el modelo. Entonces no estamos dando el modelo, probar el modelo con datos que no ha visto. Y la prueba siempre tiene que ser con datos que no ha visto. Así que esta es la razón para dividir los datos de entrada en el conjunto de datos de tren y prueba. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos usando la función de división de prueba de tren y eso proviene del módulo de selección de modelos de scikit-learn. Y el parámetro que toma la función de división de prueba de entrenamiento es la variable X características, la característica predictora y la característica objetivo, y la proporción en la que tenemos que dividir el conjunto de datos. Y devuelve 4 conjuntos de datos. Uno es XTrain. XTrain es un marco de datos que va a contener las 4 características predictoras para recoger aleatoriamente el 70% de las observaciones. Xtest va a contener las mismas 4 características predictoras para recogimos aleatoriamente el 30% restante de las observaciones. Y train va a contener el 70% de las observaciones de XTrain correspondientes para la variable objetivo o la clase de característica objetivo, ¿cuál es nuestro nombre de flor, de acuerdo? Que es una clase que tenemos que predecir, y la prueba y va a contener el resto de la prueba. 30%, que corresponde a las observaciones de la prueba X, y la prueba y va a contener el nivel de la clase nuevamente. Muy bien, así que con esa división de prueba de tren hecha, pasamos a crear nuestro clasificador. Entonces usamos el clasificador de árbol de decisión scikit-learn y crea un objeto clasificador de árbol de decisión. Y lo siguiente que hacemos es entrenar el clasificador del árbol de decisión con los parámetros de tren X y tren. Así que el tren X, de nuevo, sabes lo que contiene el tren X y lo que contiene el tren Y, así que crea y entrena el clasificador del árbol de decisión con estos datos.
Ahora se crea nuestro modelo. Así que seguimos adelante y creamos alguna predicción. Y usamos el conjunto de datos de entrenamiento para la predicción y esto crea un conjunto de predicciones de y variable, que es nuestra clase de flores. Muy bien, y hacemos un informe de clasificación. Y la función de informe de clasificación también proviene del módulo de matriz learn-scikit-learn. Así que el informe de clasificación en realidad le brinda una gran cantidad de información. Así que hay matrices de clasificación importantes como precisión, recuerdo, puntuación F1, etc. Por lo tanto, el informe de clasificación le da los valores para cada una de las clases y la puntuación de precisión, recuerdo y F1, así como el valor de precisión general. Ahora, si mira este informe de clasificación, se ve todo perfecto, ¿verdad? Ahora la puntuación de precisión es 1, precisión, recuerde, todas las puntuaciones son 1. Este es un árbol de decisión absolutamente perfecto. Ahora, el problema con este árbol de decisión es que se ha sobreajustado, no estaba restringido. Entonces, si recuerdas cuando aprendimos el árbol de decisión en teoría, dijimos que los árboles de decisión tienen la tendencia a sobreajustarse a sí mismos. Ahora, ¿por qué se sobreajustan? Porque si se dejan sin restricciones, sin el uso de ningún hiperparámetro, sin el uso de ninguna técnica de poda, va a seguir adelante y seguir creando nodos en el árbol, los nodos de decisión en el árbol hasta que alcance el nivel granularista, ¿de acuerdo? Hasta que alcance los niveles granularistas donde encuentre el índice G de 0 en todos sus nodos hoja, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo del árbol de decisión si no se restricción. Ahora, así es como, lo que ha hecho en este caso. Y si hace eso, terminamos obteniendo una puntuación de precisión de 1 en casos simples con bastante frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso del conjunto de datos de Iris, hemos recibido una puntuación de precisión de 1. Aunque parece perfecto, pero en realidad no es perfecto. Tienes un modelo de árbol de decisión sobreajustado. Así que tenemos que arreglar esto, ¿verdad? Ahora, si miras la matriz de confusión, todo va a quedar muy perfecto. Entonces esta es una matriz de confusión con una matriz de confusión multiclase porque tenemos 3 clases. No lo es un poco complicado de leer. A lo largo del eje horizontal de la matriz de confusión aquí, tienes los niveles reales, la verdad fundamental o los niveles verdaderos, que son los valores reales. Y a lo largo del eje vertical, tienes el nivel predicho. Así que básicamente 38 significa que para Iris setosa, había 38, para Iris setosa, había 38 valores verdaderos con el nivel de Iris setosa y se predicen como 38. Para versicolor, en realidad, había 32 niveles como versicolor y se predicen correctamente como versicolor. Y lo mismo para Iris virgínica. Así que 35 niveles de Iris virgínica en reales y se predicen tan correctamente como virgínica. Bien, así es como se debe leer la matriz de confusión como y la puntuación de precisión de nuestro modelo, que proviene de la puntuación de precisión y todas estas características que provienen del SCLEARN, Scikit-Learn Matrix Module. Bien, entonces la puntuación de precisión es una que hemos encontrado en la confusión, lo siento, el informe de clasificación también. Correcto, entonces todo esto se ve perfecto, pero sabemos que hay un problema de sobreajuste. Así que seguimos adelante y vemos cómo podemos probarlo. Pero mientras tanto, también seguimos adelante y usamos el conjunto de datos de prueba y predicemos en nuestro modelo. Entonces lo que vemos es que la puntuación de precisión ha bajado a 0.96. Y de nuevo, vemos la clasificación, lo siento, la matriz de confusión. Y en la matriz de confusión, vemos los problemas aquí. Bien, aunque no es demasiado porque nuestro ejemplo es bastante simple y no veremos demasiadas clasificaciones erróneas incluso con nuestro conjunto de datos de prueba, pero sabemos que en casos reales, en casos comerciales reales, esta clasificación puede, quiero decir, esta puntuación de precisión puede disminuir significativamente si tiene un problema de sobreajuste con el árbol de decisión.
Bien, ahora bien, esta es la puntuación de precisión que hemos obtenido del conjunto de datos de prueba. Y con eso, avancemos y veamos cómo podemos solucionar el problema de sobreajuste. También intentamos, ahora aquí hay algo, quiero decir, ahora vamos a usar la biblioteca GraphViz para imprimir el árbol de decisión visualmente. Pero antes de eso, puede detener el video y mirar las instrucciones sobre cómo puede instalar la biblioteca GraphViz en su computadora. Aquí se dan instrucciones para que pueda seguirlas e instalar la biblioteca GraphViz si ya no está instalada en su computadora portátil o en el entorno en la nube que está utilizando. Entonces, usando la biblioteca GraphViz, lo que hacemos es imprimir nuestro modelo de clasificación que hemos creado. Está bien, ahora este es nuestro árbol de decisión que se creó, ¿verdad? Y casi se puede leer e interpretar toda la toma de decisiones y la creación de nodos que ha hecho. Entonces el ancho del pétalo, así que este es nuestro nodo raíz y la división ha ocurrido sobre la base del ancho del pétalo y la condición que se toma para obtener el valor más bajo de la puntuación de Gini en este nivel, que es 0. $665, y esta es la condición, ancho del pétalo menor que igual a 75. Y lo que tiene dos nodos. Uno está con 38, y esta es la forma más pura, 38 niveles por lo que 38 observaciones entraron en este nodo sobre la base de esta condición, y todo esto 38 podría nivelarse como setosa. Así que esto es setosa, los valores obtienen la proporción de las diversas clases en ese conjunto particular de observaciones que ha entrado en este nodo. Entonces, en este nodo, la observación que hemos recibido, 38 y todas las 38 son setosa, y como resultado, la puntuación de Gini que hemos obtenido es 0.0 en este nodo. Ahora, si ha recibido una pureza completa en un nodo en particular y el resultado de la puntuación de Gini y la puntuación de Gini es 0.0, no hay absolutamente ninguna necesidad de dividirla más. Obviamente, no hay necesidad de dividirla más porque ha recibido pureza. Por lo tanto, este es un nodo hoja, ¿de acuerdo? Así que una parte de su trabajo está completa. Ahora, este nodo en particular ha recibido 32 muestras de versicolor y 35 muestras de virgínica, ¿está bien? Y 0 muestras de setosa como obviamente, porque todas las muestras de setosa han entrado en este nodo. Muy bien, entonces 32 muestras de versicolor y 35 muestras de virgínica. Y esto es lo que tiene que dividir, y tiene que encontrar la característica y la condición que le da el valor más bajo de la puntuación de Gini, ¿de acuerdo? Así que lo que ha hecho es que ha encontrado esta combinación de características y condiciones y ha llevado a este conjunto de nodos. En uno en el lado derecho, el conjunto del nodo que ha recibido tiene 31 muestras de virgínica. Ahora, eso es pureza absoluta y no tiene que dividirse más porque no tiene una mezcla de múltiples niveles de clase. Solo tiene versicolores y 31 de ellos, puntuación de Gini de 0.0 y este es un nodo hoja. Pero este tiene una combinación de 32 virgínica y 4 versicolor, ¿verdad? Así que tiene que dividirse de nuevo. Así que esto es lo que sucede en los árboles de decisión. Sigue tratando de averiguar la condición de todas las características gradualmente y descubre la combinación de condiciones de características que conduce al valor de Gini más bajo, ¿right? Así que se divide y sigue dividiéndose hasta que llega a la pureza absoluta para todas las muestras. Y ese es el problema. Porque si tiendes a ir hasta el nivel granularista, entonces para descubrir las puntuaciones de Gini de pureza absoluta, la puntuación de Gini de 0, entonces está sobreequipando el modelo.
Ahora, lo que aprendimos en la teorización del árbol de decisión es que hay una serie de hiperparámetros o parámetros de poda que podemos usar para limitar el árbol de decisión de ir hasta los niveles más mínimos de observaciones, para descubrir las hojas puras, ¿de acuerdo? Entonces, algunos de los hiperparámetros comúnmente utilizados son, digamos, características máximas. El número de características a considerar cuando se busca la mejor división o profundidad máxima. El número de capas que puede tener el árbol o división media de muestras es el número mínimo de observación que debe poseer un nodo para ir a por más divisiones. O muestra media hoja, si ocurre una división y los nodos resultantes deben tener un número mínimo de muestras en el nodo hoja que viene dado por, quiero decir, más de lo que da el parámetro de hoja de muestras medias, ¿de acuerdo? O nodos de hoja máximos, que determina cuál es el número máximo de nodos que debe crear su árbol de decisión. Y después de eso, debería dejar de dividirse más, ¿verdad? Así que estos son algunos de los parámetros de poda o hiperparámetro o parámetro de regularización, parámetros restrictivos. Quiero decir, hay varios nombres para esto. Usa lo que quieras. Podan el conjunto de datos o árbol de decisión. Son hiperparámetros. Regularizan el árbol de decisión. Entonces se llaman parámetro de regularización. Restringen el árbol de decisión. Entonces son parámetros restrictivos, etcétera, etcétera. Así que hay diferentes nombres. Bien, ahora vamos a ver un mecanismo muy interesante para encontrar los hiperparámetros óptimos para nuestro árbol de decisión. Ahora, este interesante mecanismo se llama CV de búsqueda de cuadrícula utilizando validación cruzada de K-fold, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el CV de búsqueda de cuadrícula es que vamos a alimentarlo con un rango de valores para cada uno de nuestros hiperparámetros. Y al ejecutar el modelado del árbol de decisión varias veces, al tomar valores del rango de valores de los hiperparámetros que le hemos dado, va a descubrir que está dando los mejores resultados para nuestro árbol de decisión, ¿de acuerdo? Tanto para fines de prueba como para fines de entrenamiento, ¿verdad? Y el tren de prueba va a ser aplicado por un mecanismo llamado K-fold, ¿right? Ahora, lo que hace K-fold es que el K-fold va a dividir nuestro conjunto de datos en 5 o más bien el número de claves que mencioné. Así que normalmente proporcionamos el 5 como el valor clave para la validación cruzada de K-fold. Ahora, lo que va a hacer es que se va a dividir cada vez que se crea el modelo, el conjunto de datos de entrada se divide aleatoriamente en K-folds. Eso significa que en 5, si el valor de K es 5, luego en 5 segmentos diferentes, ¿de acuerdo? 5 segmentos aleatorios. Y 4 de ellos se van a usar para el entrenamiento y un segmento restante se va a usar para probar ese paso particular de Grid Search CV de validación cruzada, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que sucede con Grid Search CV y la validación cruzada de K-fold, ¿de acuerdo? Así que vemos cómo podemos hacer eso. La primera es que importamos estos módulos de scikit-learn módulos de selección de modelos. Así que las bibliotecas de scikit-learn módulos de selección de modelos. Importamos K-fold e importamos Grid Search CV. Ahora, sintácticamente, lo que sucede es que, primero, mencionamos el número de pliegues que debe tener nuestro conjunto de datos para ejecutarlo a través del Grid Search CV utilizando la técnica de validación cruzada K-fold. Y lo que vamos a hacer en este ejemplo, vamos a encontrar el valor óptimo de la profundidad máxima, ¿de acuerdo? Así que establecemos un parámetro. Es un diccionario, y en el diccionario, mencionamos, está bien, tomar un rango de 1 a 10 para la profundidad máxima y ejecutar el proceso de modelado del árbol de decisión para estos rangos de profundidad máxima y dime que nos está dando los mejores resultados, ¿de acuerdo?
Y creamos nuestro modelo de árbol de decisión. El criterio es Jenny. Y luego invocamos el Grid Search CV. Pasamos nuestro modelo. Nuestro nombre de modelo es de 3, así que pasamos el nombre del modelo a nuestra Grid Search CV con el parámetro. Entonces el parámetro es que vamos a probar con varios rangos de, es decir, el rango de valores de profundidad máxima. Y la validación cruzada debe hacerse con n pliegues, que es 5. Así que cada vez que se crea el árbol de decisión, se le van a pasar 4 segmentos aleatorios de los datos de entrada. Y un segmento va a ser retenido para la prueba y también va a realizar la prueba, ¿de acuerdo? Entonces el Grid Search CV crea un modelo, lo entrena y luego lo prueba también, ¿de acuerdo? Entonces ejecutamos el proceso de Grid Search CV con AXTrain y YTrain, ¿verdad? Así que imprime la definición del pedido, la configuración del objeto Grid Search CV, cruzado 5. Este mate es el modelo que modela que hemos pasado al árbol de decisión. Lo siento, el Grid Search CV es el clasificador del árbol de decisión. Parangrid es el rango de profundidad máxima es esto, ¿verdad? Y el parámetro de puntuación que va a tomar es la precisión. Así que se ejecuta y ahora Grid Search CV normalmente tardaría un poco de tiempo en ejecutarse porque obviamente si invocas el clasificador del árbol de decisión y entrenas el árbol de decisión clase FAIE, va a suceder solo una vez. El modelado y el entrenamiento van a suceder solo una vez y eso va a tomar mucho menos tiempo, pero en el caso de Grid Search CV, le ha dicho que lo ejecute con el rango de valores de profundidad máxima entre 1 y 10. Así que Grid Search CV va a repetir el proceso de modelado del árbol de decisión 10 veces. Así que va a tomar 10 veces más de lo que habría tomado el modelado y el entrenamiento normales del árbol de decisión. Y para el caso, Grid Search CV también se puede usar para otros clasificadores. Quiero decir, también otros algoritmos de aprendizaje automático, y sigue el mismo proceso. Pasa el parámetro HIP y los rangos y se repite dentro del rango y encuentra los parámetros óptimos, ¿de acuerdo? Correcto, así que sin entrar en esta matriz de resultados que arroja el proceso Grid Search CV, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar las precisiones de la profundidad máxima, varios rangos de profundidad máxima. Así que lo que trazamos es que trazamos los valores de la profundidad máxima. Así que el rango que hemos pasado es de 1 a 10 y la puntuación media del tren y la puntuación media de la prueba del tren, ¿vale? Entonces, si los graficamos, lo que vemos es que, antes de eso, solo sintácticamente, el árbol es el objeto Grid Search CV que hemos creado. Y tiene un atributo después de que se completa el proceso de modelado. Tiene un atributo llamado CV-results donde almacena todos los diversos parámetros de resultados en ese atributo en forma de nuestro marco de datos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es Scores. Y nuestro trazado va a ser a partir de ese marco de datos de puntuaciones. Así que la puntuación media del tren y la profundidad máxima del parámetro son características dentro del marco de datos de puntuaciones, que procede de CV-results del objeto Grid Search CV. Correcto, y esto es lo que tenemos. Así que vemos que la línea azul es nuestra precisión de entrenamiento para diferentes valores de profundidad máxima, y la línea naranja es la precisión de la prueba para diferentes valores de la profundidad máxima. Así que desde aquí, puedes ver que si estás, se dispara de 1 a 2, ¿de acuerdo? Y luego sigue aumentando gradualmente antes de estabilizarse en 4 o 5. Así que digamos que nuestra profundidad máxima, si establecemos nuestra profundidad máxima en 5 o 4, estamos más o menos seguros de los resultados óptimos para nuestro árbol de decisión. Después de eso, se estabiliza y no vuelve a aumentar. Correcto, así que probablemente nos conformaremos con una profundidad máxima de 4 o 5 a partir de esta optimización de la profundidad máxima que hemos logrado a través de Grid Search CV. Ahora,
hacemos lo mismo para las muestras medias que salen, ¿de acuerdo? Y la misma sintaxis, los mismos parámetros siguen, o los mismos resultados siguen. Y si miramos el gráfico de los valores medios de las muestras que hemos pasado a Grid Search CV y la puntuación media del entrenamiento y las puntuaciones medias de las pruebas, lo que vemos es que nuestras puntuaciones de entrenamiento se estabilizan en torno a este valor, ¿vale? «20, 25 tipos de rangos de muestras medias salen, así que probablemente nos conformaremos con este tipo de valores para una media de muestras que se van. Las muestras medias se dividen, por lo que no vamos a entrar en la sintaxis y esto es lo que obtenemos para la división de muestras medias. Así que este es un rango estabilizado y probablemente optaremos por un rango, me refiero al valor mínimo, algún valor en este rango para nuestra división media de muestras. Ahora, estos son todos los casos en los que estábamos ejecutando Grid Search CV para parámetros individuales. Pero hay una manera de que podemos pasar múltiples parámetros dentro de una cuadrícula de parámetros y dejar que nuestro Grid Search CV se ejecute tantas veces tantas combinaciones diferentes para cada uno de los parámetros. Profundidad máxima, muestras medias dejan, muestras medias divididas, criterio. Quiero decir, también vamos a comprobar si la entropía funciona bien para nuestro problema o si Gini funciona bien. Así que todos estos parámetros que puede mencionar y puede obtener Grid Search CV para encontrar los mejores valores para todos sus rangos de parámetros, ¿verdad? Y Grid Search CV hace exactamente eso. Crea un parámetro llamado o atributo llamado mejor puntuación, bien, desde el objeto de búsqueda de cuadrícula. El objeto de búsqueda de cuadrícula tiene este atributo llamado mejor puntuación y que le brinda la mejor puntuación de precisión de su modelo, que se puede lograr, que es el 97%. Y el mejor estimador te va a dar la combinación de la mejor combinación de todos los parámetros que tienes o hiperparámetros con los que has probado. Así que has probado comprobando si Gini es mejor para nuestro modelo o la entropía es mejor para nuestro modelo. Así que está saliendo con la entropía es mejor para su modelo. La profundidad máxima, la mejor profundidad máxima es 4 y la mejor salida media de muestras es 3. Así que este es el mejor estimador que puede obtener. Así que lo siguiente que hace es tomar la mejor combinación de estimador, que se descubre mediante el proceso Grid Search CV y utiliza esos parámetros y luego vuelve a entrenar su modelo. Así que se supone que este es su mejor árbol. Entonces, cuando prueba el modelo con su conjunto de datos de prueba, la prueba X y la prueba Y, obtenemos una precisión de 95,5%, lo cual es bastante bueno. Ahora comprobamos si el árbol de decisión se ve bien en este momento. Este es nuestro conjunto de datos del árbol de iris. Entonces lo que tenemos es una, 2, 3, 4 capas. Así que después del nodo raíz, tenemos una, 2, 3, 4 capas y los valores de entropía se dan aquí. Así que aquí estamos obteniendo la pureza absoluta. Así que el valor de la entropía es 0 y en cada conjunto, es encontrar la mejor condición posible y poco a poco tratando de reducir los valores de entropía. Bien, aquí de nuevo, se está obteniendo la pureza absoluta con virgínica y aquí se está obteniendo la mejor condición posible, que es con trigo pétalo y se obtiene una combinación como esta, 2 y 4 y se está dividiendo en 3 versicolor y 2 y una virgínica y versicolor. Está bien, así que está bien. Sin embargo, probablemente todavía podamos hacerlo un poco mejor. Así que esto es entrar demasiado en un nivel granular. Una vez más, no nos arriesgaremos a entrar tanto en el nivel granular. Así que estás bajando a los valores de 2 y 3 y unos, una observación en tus divisiones, ¿verdad? Entonces, lo cual es un poco arriesgado y decidimos que vamos a reducir la profundidad máxima de 4 a 3 y luego volver a probar. Obtenemos la misma puntuación después del entrenamiento y este es el árbol resultante final que sale del grafista.
Muy bien, así que esto se ve mucho mejor y luego lo predecimos usando este modelo actualizado y usando la prueba X y lo que obtenemos es esta clasificación y obtenemos una clasificación de, lo siento, la precisión de la clasificación de precisión del 96%, lo cual está bastante bien. Y así, justo ahora, después de toda esta optimización, todo este ajuste de hiperparámetros, entonces, ¿cuáles son los hiperparámetros que ha ajustado para este modelo? Ha ajustado el hiperparámetro de profundidad máxima, el hiperparámetro de sueño de muestra media, el parámetro hiperdividido de muestra media y el criterio que es el hiperparámetro de ingeniería de entropía. Así que estos parámetros de hiper han ajustado y han obtenido su mejor modelo de este proceso de modelado de árbol de decisión utilizando el conjunto de datos iris. Muy bien, este es el ejemplo elaborado del modelado del árbol de decisión y con casos de uso de la búsqueda de cuadrículas CV en combinación con la validación cruzada de pliegues de teclas para optimizar sus hiperparámetros.